Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a una mesa redonda más, en este caso una presentación de libro de esta tarde de domingo de la 29 edición de la Semana Negra de Gijón. ¿Cómo está, señor director? Hoy director jubilado sí. Y autor invitado, que es de puta madre eso. Ya, eres como Rajoy, ya no me das la mano. Eres como Rajoy. La ventaja... Puñalada. Sí, te he convencido. La pregunta que tengo que hacerte antes de llegar a que sean fuego las estrellas es, desde el último año que has estado haciendo, aparte de llegar con este libro que ya tenías bastante avanzado el año pasado, creo, cuando estuviste aquí, ¿a qué has dedicado tu tiempo libre y menos libre? Porque en YouTube te siguen todos los días, pero algo más harás que estar dando conferencias y mítines a todas horas. Mítines, muchos, y cursos de formación de barrio y de colonia en México y de puerta de huelga de fábrica. Estoy en la lucha de clases que se solía llamar, ampliamente involucrado y escribiendo un libro muy raro para el lector español, que es una historia de la guerra de los liberales contra el imperio de Maximiliano en 1860, el gran momento del antiimperialismo mexicano frente al ejército francés de Napoleón III. Y en ratos libres y no libres, y me voy fabricando ratos como eso estoy, y con la Brigada Paralela Libertad, un experimento apasionante de fomento a la lectura a nivel popular, con ferias de libro de barriada y edición de libros de regalo, un experimento muy complicado que consume horas y horas y horas de mi vida. Y esas cosas que haces, como irte a Argentina a los foros y hacer mítines en teatros y toda esta cosa, pues yo entiendo lo de la política mexicana, pero andar extendiéndola por todo el continente, la idea esa de la cultura es otra cosa que nos habían contado. Pues es un poco la expansión de lo que hemos vivido a lo largo de tantos años de Semana Negra, ¿no? O sea, el tratar de explicar que no hay culturas de minoría, que todas las culturas son de minoría, ¿no? La de los cinéfilos, la de los lectores, la de los videoastas, la de que todas son expresiones diferentes, sin grado de superlatividad académica. O sea, de alguna manera la sociedad en la que vivimos ha tratado de arrojar la creación literaria o a las universidades o al mercado, y su lugar natural es la comunidad con los lectores, ¿no? O sea, yo escribo para que tú me leas y te cuente una historia y se cree el circuito mágico de la transmisión por la vía de la palabra escrita, y un poco contar que la cultura, en términos de construcción de una nueva manera de entender el mundo, sigue jugando en primera división, y escaparte de los absurdos debates de, bueno, y el formato digital sí o el formato digital no importa, ¿no? ¿Qué trascendente es el formato? Es igual que decir, oye, y los libros impresos a mano y en imprenta de pedal son más importantes que los libros impresos en rotativa. Desde el punto de vista de la manufactura, pues puede ser que sí, como objeto sí, pero eso que llamamos el libro es intrascendente. El problema del formato, el problema es que llegue, que cree el círculo mágico con el lector. Y un poco en la pelea contra la vieja izquierda tradicional, o bien que se pasó de neoliberal y de socialdemócrata a lo bobo, y que terminaron haciendo el sistema los conservadores, o bien contra la izquierda más neandertal y más dogmática y más sectaria, que te dice que leer ciencia ficción es pecado.
porque no estás en el proceso de construcción de ideología pura, revolucionaria y simple. Y tú le dices, pero seas bruto, tío. Si la ciencia ficción es lo mejor que hay para desempolvar de telarañas a un estalinista reconverso, ¿no? Entonces, bueno, uno se mete en estas locuras y como parece que hay mucha gente que está de acuerdo, pues te dan foros muy raros. De repente te encuentras con un teatro en Buenos Aires o una feria de libro en comunidades indígenas en Guatemala. Y hay más. La verdad es que las vacaciones que me ha dado la vida después de que dejé la Semana Negra rinden mucho, da para mucho. Los 4 o 5 meses que consumía la Semana Negra reciclados dan para mucho. Y era como muy obligado. La crisis política en México es de una profundidad terrible, había que meterse allá a fondo. Estamos viviendo una huelga magisterial de intensidades desconocidas, llevamos 14 muertos por parte del aparato del Estado. El viernes pasado 700 escuelas de enseñanza básica pararon en la Ciudad de México bajo amenaza continua de represión, y es un momento de una gran intensidad y bueno, de alguna manera la situación en la que estoy viviendo me permite involucrarme hasta donde puedo. Bueno, pues vamos ya un poco, sabiendo que andas haciendo lo mismo que siempre, pero más activamente. Me preguntaron hace poco, no sé dónde, que y tú cuando conociste a Taibo, ¿cómo fue, no? Es algo que como yo me dediqué a fantasear en el Modotti, pues ahora todo el mundo se cree lo que nuestra historia, y yo para tratar de alejarme un poco de lo que había contado, digo, pues recuerdo que Taibo II me secuestró en el invierno de 1976. Y en aquel secuestro lo primero que me puso a hacer fue un periódico anarquista que se llamaba Vida Obrera. Sí. Y porque éramos anarquistas, porque ¿qué otra cosa? No éramos anarquistas, éramos como libertarios, sí. Libertarios de cuello amplio, ¿no? O sea, no teníamos... Un poco marxistones. Nos acusaban de ser... Los anarquistas decían que éramos muy marxistas y los marxistas decían que éramos muy anarquistas. Entonces, bueno, mientras se ponían ellos de acuerdo, nosotros hacíamos lo que queríamos. Pero ya nos habían apaleado para ese momento. Ya entonces estabas realmente empezando a maquinar lo que iba a ser tantos años después probablemente este libro, de alguna manera, porque algunos años después te fuiste a Barcelona y ¿qué pasó en Barcelona? ¿Qué pasaba en Barcelona? A ver, déjame ver si lo puedo contar bien. En el origen está el problema de la épica, ¿no? Yo soy un lector que se siente profundamente cautivado, tanto cuando leo historia como cuando leo literatura, por la épica. Entonces, Lawrence de Arabia y el desierto. Hostia, la épica. Los defensores de las Termópilas, super hostia, la super épica, y el autoritarismo persa, siempre con lectura política además, ¿no? No tengo problemas para incorporar la lectura política. Los persas eran autoritarios, imperiales y culeros, como decimos en México. Y del lado de acá, los heroicos y demócratas griegos. Y incluso la épica de la derrota, Coster y los jinetes azules contra los Sioux o Galas, y la épica, ¿no? Estos grandes momentos reconstruidos como momentos de glorias históricas. Yo mismo viví momentos épicos. La entrada de los estudiantes del 68 al Zócalo de la Ciudad de México con 200,000 antorchas. Estos grandes momentos de narrativa épica, maldita sea. ¿Para qué tengo que compraros un diccionario vosotros? ¿Qué tengo que andar explicando? Y entonces de repente me queda siempre una especie como de reclamo, que es, ¿y por qué hay épica campesina?
Joder, las novelas de Scorza son maravillosas, la épica del jinete insomne y los manuscritos de propiedad de la tierra de las comunidades que viajan en un jinete invisible que se los esconde a los guardias civiles en Perú, en la época de los alzamientos peruanos del movimiento campesino. Y de repente dices, ¿y la épica proletaria? Y entonces, ¿dónde está? Y he estado en la búsqueda muchos años de la épica proletaria, la fui a buscar en la historia de la Revolución del 34 asturiana y en el libro que hice sobre Max Goetz, el revolucionario alemán. Y fui a Barcelona a la búsqueda de la épica proletaria, claramente, que era cómo demonios de la nada surge ese fenómeno de masas que fue entre 1917 fines y 1923 en España, la TNT de Cataluña. Y intuyendo que ahí había la gran historia épica, porque además es un momento donde se dan los factores trágicos de las superconfrontaciones, ¿no? Por un lado, una patronal que se hizo multimillonaria durante la guerra europea, vendiéndole al mismo tiempo a alemanes y a franceses, despótica, una clase obrera de nuevo cuño, que se alfabetizaba después de la jornada de 12 horas que estaban trabajando en las fábricas y los talleres, un encono en las confrontaciones brutales. Y entonces fui a buscarlo. Me aproveché de una situación personal que era, la vida me había dado unos meses de vacaciones y me metí en los archivos. Estoy hablando de hace 30 años y trabajé como perro en los archivos. Yo soy un trabajador de 14 horas diarias sin problemas. El día malo, el día bueno llego a 18 o 19 y encontré, pero era un material extraordinariamente desguazado, deslavado. Eran crónicas policíacas en los archivos de la policía de Barcelona, eran recortes de periódicos contradictorios, y luego busqué qué había de bibliografía y encontré, bueno, mucho material de memorias publicadas, algunos estudios buenos, muchos estudios muy malos, contando este momento. Y fui al segundo nivel, me metí en las hemerotecas y en Madrid, y luego, ¿qué hago con esto? Yo acababa de terminar el libro en la versión de fascículos de la historia del 34 y no sabía muy bien qué hacer con esta investigación, no sabía cómo volverla a libro. Y entonces se volvió cajas, una esquina de mi biblioteca completa de libros sobre Barcelona, y al llegar a México encontré 3 supervivientes, nada más. Ya por razones de edad habían muerto todos los actores de esta historia. O bien habían muerto entonces porque la sangría fue brutal, o bien habían muerto en la guerra civil, o bien habían muerto de viejos en el exilio, ¿no? Y entonces con esos materiales armé un superarchivo para escribir un libro. Y no supe cómo escribir. Entonces escribí otros libros, porque ese no sabía. Y no sabía porque, ¿cómo demonios haces épica? ¿Cómo ves rostros en la multitud? ¿Cómo cuentas las historias de la multitud? ¿No? Y lo guardé. Y entonces me quedé con un librero entero y 3 cajas en el garaje de mi casa. Y hace dos años me metí y motivado probablemente por el auge del nacionalismo catalán, ¿no? Preguntándome qué bueno, y frente a este nacionalismo, ¿qué hay en la historia que pueda contarse diferente? Y básicamente lo que se podía contar era el internacionalismo de los obreros de esos años. Y entonces, y motivado también por una novela de Andreu Martín, que es novela sobre esa misma época, y saqué las cajas
Y dije, hostia, es buenísima esta investigación, que en 30 años no ha mejorado las fuentes informativas. Y bueno, hice un mes de rastreos por internet. Afortunadamente, el acceso a fondos bibliotecarios norteamericanos, españoles, consulares, franceses, ingleses, es muy fácil hoy investigar. Hace 30 años era cuadernitos llenos de notas a mano, y descubrí que no había una buena historia de estos años, y desde luego no una historia narrativa como yo quería hacerla, y no una historia épica. Y entonces me encerré, inventé mecanismos para protegerme de la presión de la lucha social que estamos viviendo en México. Por ejemplo, iba a una manifestación sí y otra no, o daba un curso de formación de historia para militantes de izquierda en Puebla y regresaba a la 1 de la madrugada y escribía de 1 a 6, y entonces declaraba un mecanismo de protección que decía que en las mañanas me había ido a Australia y mentí como bandolero para ganar horas para escribir. Y sorprendentemente escribí el libro en un año, escaso, porque sí, la investigación era muy buena y había muy pocas cosas nuevas. Encontré una docena de materiales nuevos e interesantes, pero no más. Los otros 2000 que construyen el cuerpo del libro ya estaban en la investigación original. Y sí, el resultado es la épica. Hostia, vaya, sí es la épica. Pero la épica con E grande, y hasta le pongo una H, la épica con H, para que suene con todo su poder. Es una historia increíble, que además conjuga algo que hace de la narrativa histórica un placer supremo, que es no solo los protagonistas están dotados de una aureola de magia, de hacer imposibles, colectiva, sino tienen enfrente a los malos y más hijos de la rechingada que hubo a escala planetaria. O sea, al lado de los malos de esta historia, Franco era un bebé de teta. Estos eran malos de verdad. Martínez Tenido, el gobernador de Barcelona, era un asesino. Arlegui, su jefe de policía, era un torturador canallesco. El Bravo Portillo, el comisario de policía, que es el pistolero de las patronales, el barón de Koenig, tenías un potencial. Y los sindicatos blancos organizados como turbas de pistoleros. Entonces era tan loco el material y tan apasionante que el problema era narrarlo bien. Porque el problema con la historia, hasta donde yo la entiendo, es que no solo hay que investigarla en rigor, en profundidad, con solidez, sino hay que saberla contar. La historia es, guste o no le guste a los historiadores aquí presentes, un arte narrativo, ¿sí? No menor, porque el cómo contarla no significa fantasearla, endulzarla, engordarla, ficcionarla, para nada. Significa contarla, narrarla. Y entonces el libro se volvió un reto apasionante. Luego llegué con mi editorial en México y me dijeron, ¿a quién coño le interesan los obreros de Barcelona en México? Nadie. Y yo dije, bueno, aquí podemos hacer dos cosas. O lo publicamos o me voy a otra editorial. Y dijimos, no, lo publicamos. Dijeron, no, vale. Y lo publicó Crítica en México, con una virtud, que Crítica México está asociada a Crítica España, y enseguida Crítica España, cuando vio el libro, dijo, yo también voy. Entonces, bueno, ahora tuvo hasta ahí, la primera parte. No es una épica cojonuda la de esta TNT, no es espectacular de repente. Lo mejor son los resultados. Cuando se consiguen cosas, la épica tiene más sentido que cuando solo se queda en épica. Pero te iba a decir, las cosas que te he visto tratar de hacer siempre aquí las repites, porque, bueno, otras cosas porque lo que funciona no lo arregles, y es que si utilizas a personajes, y en concreto utilizas personajes, aprovechas los personajes que has usado siempre, ¿no? Por ejemplo, el periodista.
en todas tus historias, en toda tu historia narrativa, o sea, ese género como la ficción literaria, pero en este caso la narrativa histórica, pues, tienes mucha tendencia, o sea, ya empieza a ser una pauta a utilizar periodistas como uno de los hilos narrativos. No el único aquí, porque el otro es evidentemente Miguel Sucre, Salvador Seguí, pero el otro es Ángel Pestaña, el periodista, ¿no? el gran director de la SOLI, Solidaridad Obrera. También lo habías usado de alguna manera en el 34 con Bueno aquí también, ¿no? Es el avance el que construye el movimiento, ahí es la SOLI la que construye parte o expresa o busca influir en las masas o como sea. Y para mí lo más interesante del libro en esta parte es la construcción de personajes a través de los cuales se reflejan otros personajes y momentos geniales como los de las mujeres, ¿no? Porque la historia de las mujeres, es espectacular. Las huelgas del hambre. Cuenta esa parte. Las huelgas del hambre es la locura. Las huelgas del hambre es en medio de una situación de bonanza extrema económica. Termina la guerra mundial y los acaparadores se echan para atrás, dominan el mercado y empiezan a subir los precios de los artículos básicos. Y uno se sorprende mucho cuando entras en la minucia y el detalle, porque ¿cuáles eran los básicos para el proletariado catalán? Los básicos eran el carbón, el aceite, el bacalao y las patatas. Yo que no tengo por dieta ni el carbón, ni el aceite, ni el bacalao, ni las patatas, que por no creer, no creía en los Reyes Magos, porque había uno que traía carbón, me sorprendía mucho que estos fueran los objetos despreciados de la clase obrera, los para vivir, ¿no? El nivel básico. Y las mujeres montan una manifestación diciendo bajen los precios. En principio son mujeres muy tocadas por el mundo anarcosindicalista que está creciendo en esos momentos, hijas de grandes militantes, activistas, pensadoras, escritoras de periódico, de artículo de periódico, las que animan el cotarro. Y empiezan con manifestaciones de 200 mujeres que bajan las Ramblas y leñan a la policía y palos y piedras de las mujeres. Y por fenómeno de contagio, este sector de activistas, de mujeres libres en lucha, conecta inmediatamente con el sector menos esperado de una sociedad, que son las chicas del submundo, de los cafés cantantes, el vodevil, las casas de putas, de las Ramblas, ¿no? Entonces conectan con la vida jolgoriosa de Barcelona, el lado proletario femenino. Barcelona es una ciudad, algunas descripciones del libro le hacen justicia extraña. Es una ciudad donde el kilo de cocaína costaba lo mismo que el kilo de carbón y se servía a cucharadas, donde los niveles de prostitución tienen unos barómetros altísimos, donde la tuberculosis abunda, donde el dinero corre a espuertas, donde se cierra un teatro para poner en el escenario una mesa de bacarato o una ruleta para las casas de juego, donde hay un sinfín de cafés cantantes, bares de camareras que se llamaban eufemísticamente. Y de repente este pequeño sector militante que empieza la lucha por la carestía conecta de golpe y porrazo con este sector de mujeres. Y empiezan a salir las camareras y a sumarse a las manifestaciones. Y claro, la prensa burguesa, las putas de Barcelona, sí, putas serían, no hay mucha duda en muchos casos, pero con unos ovarios de este tamaño. Y la confrontación va creciendo y encuentran, por estas místicas de los movimientos sociales que tienen el camino del río, que va buscando la mínima resistencia, van a dar de cabeza a los distritos del norte y del sur de Barcelona, donde están las trabajadoras de la industria textil. Y es un movimiento femenino, las mujeres dicen, los hombres que no se metan, ¿no?
Los sindicatos, al margen, los sindicatos tardan en entrar al apoyo del movimiento cerca de 3 semanas, hasta que se vuelcan también en el apoyo del movimiento y en la defensa del movimiento. Y son manifestaciones de mujeres que confrontan a los policías, los retan, detenciones, heridas, golpeadas, y más de varias decenas de policías apedreadas. Y al llegar a las fábricas textiles explotan, porque las mujeres abandonan las fábricas para sumarse al movimiento. Y como toda la mística de la acción directa del proletariado catalán que empieza a generarse en esos momentos, pues van sobre los acaparadores, y donde en una panadería tienen escondido la mitad del pan, violentan las puertas, sacan y lo venden a precio y le dan el dinero al dueño, ¿sí? Pero el precio que ellas fijan. Y lo mismo pasa con las carbonerías y las tiendas de abarrotes, que se llaman los colmados, ¿no? Sí. Y van obligando y al final ganan la lucha, a pesar de que primero se produce una represión, porque el Estado primero reprime y luego que demuestra quién es el que manda, si no le queda otra, cede y terminan ganando el movimiento. Y es impresionante el nivel de lucidez, los discursos, la organización espontánea en medio de una situación de fervor proletario notable. El nivel de fervor proletario es de tal tamaño que en una reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Catalana, el Comité Regional, la CRT, le dicen a Pestaña, que es el director de Solidaridad Obrera, le dicen: Ángel, hay que organizar las sirvientas. Y Pestaña dice, porque sus demandas, y Pestaña dice, ¿cuáles demandas? O sea, ¿qué demandan las sirvientas si no están ni en la lucha ni en la calle? Y le contestan, pues algo habrán de demandar, si las organizamos lo sabremos. Bueno, eso es un lunes. El miércoles sale un sueltito de este tamaño, en Solidaridad Obrera, que dice: a todas las sirvientas de Barcelona, en el parque no sé qué, a las 4 de la tarde el domingo, que era el parque donde las sirvientas de Barcelona iban a echar novio con los soldados, ¿sí? Era una tradición muy antigua de ir a buscar novio con soldados que eran soldados de leva de todas partes de España, que estaban haciendo el servicio militar en Barcelona. Bueno, has de creer, y cuando lo vi se me salían las lágrimas, que organiza 4.000 sirvientas en una semana y que en la segunda semana se van a la huelga. Y claro, ¿cuáles son las demandas? Pues pregúntale si ellas sabrán. Las demandas son descanso dominical y medio sábado, las demandas son salario mínimo, las demandas son posibilidad de defenderte ante los malos tratos de la patrona. ¿Qué es eso de que te dio con una sartén en la cabeza? ¿De dónde? ¿Sí? Que para eso hay sindicato. Y las organiza. Y uno dice, ¿qué es esto? O las historias de las luchas de los trabajadores de la madera y el mueble, o la batalla por la jornada de 8 horas. O fui encontrando subterráneos que me parecían muy interesantes, que me puse a estudiar de los 50 cuadros militantes más conocidos, cuántos sabían leer y escribir cuando empieza el movimiento y cuántos sabían al final, y cuántas horas trabajaban, qué salarios tenían, qué podías hacer con esos salarios. Y descubrí que todos son autodidactas, no hay uno solo de escuela, ¿sí? Cuando había escuela eran porque eran escuelas creadas por el movimiento. O sea, el movimiento había creado escuelas libres de enseñanza, ateneos racionalistas, todas las fórmulas del pensamiento libertario de la época. Y son tíos que escriben muy bien, además, y tienen un discurso fogoso, iluminado. Cuando los periódicos asombrados de Madrid los entrevistan, son de una lucidez notable en sus respuestas, de una inteligencia soberbia. Y el Noy dejó la escuela a los 8 años y se fue de pintor, primero de panadero y luego de pintor de brocha gorda. ¿Y qué hacían? Trabajaban jornada de 11 y de 12 horas y luego
aprendían a leer. Los ateneos, las bibliotecas. ¿Qué leía esa clase obrera? Es impresionante lo que leía. Leía toda la novela social francesa, Germinal, Víctor Hugo, Los Miserables, en 2 tomos, nada de un tomo pequeñín, ¿no? Las 7 pruebas de la inexistencia de Dios, que es un folleto que me divertí mucho leyendo porque es tan irracional como el contrario, por supuesto, ¿no? Demostrar lo no demostrable, demostrar la no demostración de lo no demostrable, pues es delirante, pero es divertidísimo, ¿no? ¿Cómo escribían? Y luego, bueno, la historia del terror blanco, porque todo este proceso se da acompañado de un nivel de confrontación brutal. Les fabrican procesos, les inventan terrorismos que no existen y van calentando una parte de esta clase obrera que responde a tiros. Por eso el título tenía una referencia a la palabra estrellas, porque la estrella es la Star, que hacían en Eibar, la pistola Star de 7 tiros, que fabricaban, que era el arma favorita de los combatientes callejeros, lo que García Olivier llama los arlequines de mono azul de las pistolas, porque hay una mística también del sector tira-tira, y el de los bomberos, y el de los que practican la acción directa en el interior de las fábricas, frente a patrones que despiden 70 obreros, la producción a la mierda porque llenan de acerrín las máquinas, o sea, todo un entramado de confrontación, y en medio las figuras negras, Bravo Portillo, Koenig y el propio Martínez Anido. Entonces, yo no sé si al final yo me embobo y no sea capaz de transmitirle al lector esta historia y lo abrume con hechos, datos, etc. O le llegan los ecos de esta gran epopeya. Yo al final no sé si uno está a la altura o no, si te come la cantidad de información y te sientes obligado a transmitirla toda y necesitas más autocensura. Supongo que escribir es un proceso de aprendizaje, terminaré aprendiendo a hacerlo bien. Bueno, la verdad es que quedan 5 minutos, pero tienes otra presentación en la carpa de enfrente a las 9 y tendrás que tener un tiempo mínimo para dedicar a algún libro. No obstante, hagamos la última, si te parece. Al final, bueno, vamos a tener una mesa de debate sobre qué queda hoy o qué es hoy el pensamiento libertario y hacia dónde fueron todas esas ideas. Estarán Isabel Escudero, Carlos Taibo, él. ¿Qué crees que fue lo mejor de todo ello? Es decir, es un movimiento que tiene triunfos y derrotas, subidas y bajadas, y que, bueno, y que prácticamente de una forma organizada y poderosa desaparece con la guerra civil, pero ¿cuál crees que es la enseñanza de todo eso al final del libro? ¿Qué te quedó? Es decir, aparte de la ética, que es muy interesante, pero... Me queda la idea de que movimientos de una intensidad tan fuerte como este son patrimonio del conjunto de la izquierda. Es lo que decíamos cuando éramos pequeños, o sea, todo esto es nuestro y es herencia y es historia y es aprendizaje. Y hay una serie de elementos en la componente del proyecto anarcosindicalista que sería muy sano traerlos a nuestros días y revivirlos, no de una manera sectaria y probablemente no de una manera doctrinaria, pero sí de una manera de gran experiencia histórica. ¿Cómo resistió esta clase trabajadora a una de las embatidas más virulentas que solo tendría equiparamiento con la que tuvieron que hacer una guerra civil para ganarles? Tuvieron que traer ejércitos de África, ¿sí? Y aliarse con los alemanes y la Legión Córdoba y el CTB italiano para poderle ganar a esta clase obrera. Que esta clase obrera es los anarquistas, anarcosindicalistas de Barcelona y los mineros asturianos,
que son los dos grandes materiales simbólicos en la historia de España de una clase obrera, de una potencialidad, de una entrega, de una capacidad de sacrificio, de un nivel de organización y de un nivel de lucidez mayores. Eso queda. Queda que nos quiten lo bailado, me cago en su madre. Pues ten cuidado que estos nos lo quitan. Muchas gracias.